Vamos a iniciar la parte de aprender y estudiar las propiedades de un sistema formado por más de un componente, es decir, hablaremos de sistemas en mezcla o bien también conocidas como soluciones. Introduciremos el concepto de propiedades molares parciales, es decir que si nosotros estudiamos un sistema y queremos calcular sus propiedades, por ejemplo, termodinámicas, cualesquiera de estas que aparecen aquí, por ejemplo, la entalpía de una mezcla, por ejemplo, este sistema considera que coexisten dos fases que desde luego están en equilibrio, la fase vapor, la fase líquida, cada una con sus composiciones o fracciones molares para los componentes que forman el sistema. Cada una de estas fases contienen o le corresponden ciertas propiedades específicas a esta presión, a esta temperatura y a esta composición. Por ejemplo, para la fase vapor, pues tendrá una entalpía del vapor, mientras que para la fase líquida, una entalpía de esa fase. Como estamos hablando de que está formado por más de un componente, decimos que tanto el vapor como el líquido es una mezcla. Por ejemplo, si es de dos componentes, el sistema se dice que es binario. Si es de tres, es ternario. Si es de cuatro, es cuaternario. Para más de 5, decimos que es un sistema multicomponente. Entonces, las propiedades termodinámicas de una mezcla son afectadas por las características de los constituyentes del sistema. Quiere decir esto que depende de qué esté formado el sistema. Si está formado por agua y alcohol, por ejemplo, metanol, tendrá ciertas propiedades, pero si está formado por benceno y tolueno, tendrá otras propiedades, es decir, que los constituyentes que forman el sistema definen las propiedades de este. Además, lo que define también sus propiedades son es decir, la proporción en las cuales se encuentren presentes en cantidad tales elementos compuestos que forman el sistema. Establecemos entonces que la contribución de una especie que se encuentra en una mezcla, esa contribución está dada por una propiedad específica de la mezcla definida y conocida como una propiedad parcial. Entonces, esta propiedad parcial define las propiedades termodinámicas del sistema. Por tanto, cada constituyente tendrá una propiedad molar parcial. Entonces, lo que hacemos ahora es, si suponemos una propiedad molar M, como es molar, entonces hablamos de que es o va a tener unidades de la propiedad M por unidad de mol. Esta propiedad M, cualesquiera que sea, puede ser entalpía, volumen, entropía, etc., será función de la temperatura y de la presión del sistema y de las composiciones. En este caso, las X nos representan fracciones molares. Por tanto, M será función también de la fracción molar del componente 1, del componente 2, etc. Como es una propiedad molar parcial, entonces M, si recordamos nuestros conceptos o el concepto de propiedad intensiva, M es una propiedad intensiva, es decir, que no depende de la cantidad de materia. Ahora, si esta propiedad M la multiplicamos por el número de moles totales en el sistema, entonces N por M nos representa la propiedad M total y será función de la temperatura, de la presión y de los N1, N2, etcétera, es decir, del número de moles del componente 1, 2, etcétera. Si recordamos, como ya hablamos de una mezcla, entonces
N, que es el número de moles totales, simplemente será la sumatoria del número de moles de cada componente que esté presente en el sistema. En este caso, le colocamos N subíndice I y será esa sumatoria desde el componente 1 hasta el componente C del sistema. Por tanto, N es esta sumatoria. Además, recordando que la fracción molar, en este caso XI, va a ser igual al número de moles del componente I en la mezcla entre el número de moles totales. Ahora, cuando multiplicamos a M, que es una propiedad intensiva, por N, pasa a ser una propiedad extensiva, es decir, que depende de la cantidad de materia. M, como comentamos antes, puede ser cualesquiera de estas propiedades termodinámicas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es desarrollar la termodinámica para las propiedades molares parciales que definen las propiedades de una mezcla, en este caso del sistema en estudio formado por más de dos componentes. Ahora lo que haremos a partir de esta funcionalidad de Nm, siendo función de la temperatura, presión N1, N2 hasta Nc, que es el número de componentes, lo que hacemos es tomar la derivada total de Nm como antes aprendimos a hacerlo, y tomando esa derivada total, es decir, la derivada de Nm total, va a ser igual a la suma de cada uno de estos términos, como ya lo sabemos hacer. Ustedes van a detallarlo y vean que para el término que aparece aquí en esta derivada parcial, que es igual a la derivada parcial de Nm con respecto a Ni, permaneciendo constante la temperatura, la presión y también permanece constante el número de moles J diferente a I. Bueno, a esta parte, a este término, se le conoce como propiedad molar parcial. Es decir, que esta derivada, la que aparece en esta sumatoria, es la propiedad molar parcial y vamos a denotarla de acuerdo a esta notación. M, que es la propiedad que estamos analizando, le vamos a colocar un subíndice I y le vamos a colocar una raya en la parte superior. A esta entonces se le conoce como la propiedad M molar parcial del componente I, que vean es esta parcial manteniendo constante la temperatura. Aquí está la funcionalidad de la temperatura, también permanece constante la presión y permanece constante o permanecen constante todos los NJ distintos de I. ¿Qué pasa si esta expresión la anotamos, por ejemplo, para el componente 1? Nos quedaría entonces como esta parcial con respecto a N1. A temperatura, presión, N constantes. ¿Quiénes van a ser N constantes? Pues los que son diferentes a 1. Es decir, N2 constante, N3 constante, N4 constante, etc. Y la propiedad será la propiedad molar parcial del componente 1. Por tanto, establecemos que la parcial de algo con respecto a Ni a temperatura, presión y Nj distintos de I se le conoce como operador propiedad parcial. Lo vamos a utilizar más adelante para establecer toda la termodinámica de las propiedades molares parciales. Por lo tanto, la derivada total de Nm en términos de la propiedad molar parcial que comentamos es la parcial que estaba en la sumatoria, pues eliminamos la parcial y colocamos la nueva notación. Mi
con raya superior es la propiedad molar parcial M del componente I en la mezcla. Entonces, esta derivada total está escrita en términos de la propiedad molar parcial. Ahora, si al producto NM lo derivamos, entonces sería el producto de dos funciones. Sería la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Este resultado lo insertamos exactamente aquí en este término, que es la derivada de NM, y que aparece ya en esta parte de esta ecuación. Además, si de la definición de fracción molar igual a NI, entre N despejamos el NI, pues simplemente va a ser N por XI. Si tomamos la derivada por ambos lados, entonces nos quedaría la derivada de NI va a ser igual a la derivada del producto de dos funciones, que sería la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Este resultado lo insertamos además en esta parte. En esta expresión se está presentando esa sustitución junto con la que comentamos primero. Lo que hacemos ahora es reagrupar términos y factorizar los términos comunes, que en este caso para este término y para este otro, obtenidos de estas derivadas, como las parciales son al número de moles constantes, entonces ambas salen de las derivadas, factorizamos y nos queda este término. Vamos adelante siguiendo con las operaciones algebraicas. Bueno, a la última expresión entonces la agrupamos de acuerdo a lo que se presenta en esta ecuación. Todos los términos que contienen n, que es el número de moles totales, los reagrupamos y factorizamos n. Son todos esos términos. Más los términos que contengan a derivada de n, además de factorizarla. Y todo esto igualado a 0. Vean que esta expresión la hemos obtenido de acuerdo a lo que hemos establecido como funcionalidad para la derivada total de nm. Vean entonces que está igualada a 0 y son dos términos. Este es el primero, n, que multiplica todo lo que está entre estos corchetes, más este otro término o los términos que están entre paréntesis y que multiplican a dn. ¿Para qué valores se cumplen los términos o qué valores deberían de tener estos términos para que se cumpla esta expresión? Pues no hay más que lo siguiente, que n sea 0 por todo lo que está entre corchetes va a ser 0. Además, que dn también sea 0 por todo lo que está aquí adentro es 0. Y entonces 0 más 0 nos da 0. También puede ser lo siguiente, que n no sea 0 ni dn sea 0. Por lo tanto, todo lo que está entre corchetes debería de ser 0. Multiplicado por n va a ser 0. Además, si todo lo que está entre paréntesis es 0 por algo, también va a ser 0. Por tanto, también se cumple esta ecuación. Por lo tanto, estos términos, como antes comentamos, los que están en corchete, deben de ser igual a 0 y además los que están entre paréntesis también deben de ser igual a 0. Lo que vamos a hacer adelante es manipular ambas expresiones para llegar a dos resultados importantes. De los resultados que obtuvimos anteriormente, de la última ecuación que establece que m menos esta sumatoria va a ser igual a 0, lo que hacemos es despejar m. La despejamos y va a ser igual a la sumatoria de mi con raya superior xi. Esta expresión establece la relación de la propiedad m del sistema en mezcla en términos de la propiedad molar parcial y de las composiciones. Vean que si multiplicamos
toda esta expresión por ambos lados por el número de moles, ahora tendríamos la propiedad total. Nm va a ser igual a la sumatoria de la propiedad molar parcial por, en este caso, el número de moles del componente I. Por lo tanto, estas expresiones permiten calcular las propiedades de una mezcla a partir de las propiedades molares parciales. Bueno, ambas son importantes y establecen lo que hemos comentado. Si nosotros queremos evaluar, por ejemplo, la entalpía, la entropía de una mezcla, entonces tomará el lugar de M. Por lo tanto, la entropía, por ejemplo, de la mezcla va a ser igual a la sumatoria de la entropía molar parcial del componente I por su fracción. Ahora, este es un resultado importante y que se obtuvo de la primera ecuación. Ahora, si tomamos la segunda ecuación, que si recordamos es esta expresión, lo que hacemos es manipularla y despejar el término de M que va a ser igual a estos tres términos. Ahora, si lo que hacemos para poder llegar a un resultado más al manipular las expresiones que hasta el momento hemos detallado, entonces la derivada de M a partir de la propiedad M en términos de propiedades molares parciales la vamos a obtener. De tal manera que si aplicamos la derivada por ambos lados a esta expresión, nos quedará entonces la derivada de M, de hecho aquí aparece, y va a ser igual a la derivada de la sumatoria del producto de estas dos funciones. Vean que aplicamos entonces la regla de derivación para dos funciones y va a ser la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Este resultado lo vamos a insertar en esta parte de la ecuación que obtuvimos antes y que es la primera ecuación. Este término va a ser ahora lo que hemos obtenido a partir de este. Lo sustituimos y vean, aparece en esta parte, que va a ser igual a esta sumatoria que es la que permanece de este término de esta ecuación y estas también permanecen. Vean, aquí están. Entonces, esta expresión la podemos reducir observando que este término primero del lado izquierdo va a ser igual al primero del lado derecho. Se eliminan, resultando la expresión siguiente que contiene tres términos. Esta sumatoria, esta parcial por la derivada de dp, esta parcial por la derivada de t, y todos estos términos van a ser igual a 0. Esta última expresión de la diapositiva anterior, que de acuerdo a lo que está aquí como suma, deben de ser igual a 0. ¿Qué pasa si nosotros ahora establecemos o consideramos que el sistema se encuentre a temperatura y presión especificadas, es decir, conocidas? Por tanto, permanecerán constantes. De tal manera que la derivada de P, que es constante, es 0. Lo mismo para dt, como es constante, también es 0. Y 0 por algo nos da 0. Y en ambos términos, ambos términos son iguales a 0. Por lo tanto, el resultado, cuando t y p son constantes, solamente el término de sumatoria es el que permanece, pero además debe de ser igual a 0. Véanla. Aquí está. Esta ecuación se conoce como ecuación de Gibbs-Duhem, que más adelante vamos a utilizar al desarrollar las propiedades de una mezcla. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es recordar y establecer la notación que ahora vamos a manejar una vez que ahora estamos tratando con propiedades de una mezcla o de una solución. Por tanto, la propiedad M, solamente M, es la propiedad de la mezcla o de la solución. Cuando esta M tiene un subíndice I, entonces denota la propiedad
del componente puro, que en este caso es el I. Cuando además tiene una raya en la parte superior, esta es la propiedad molar parcial del componente I, y cuando hablamos de propiedades molares parciales es que está en mezcla o en solución. Por tanto, M puede tomar cualesquiera de estas propiedades. Puede ser energía interna, U, H, S y G, y denotarán la propiedad de la mezcla. Cuando las anotamos de esta manera, pues entonces serán de componentes puros, en este caso del componente I. Y si las anotamos en esta notación, entonces serán las propiedades molares parciales, de tal manera que, por ejemplo, GI con raya superior se denota como la energía libre de Gibbs molar parcial del componente I en mezcla. ¿Cómo se llama a HI con raya superior? Es la entalpía molar parcial del componente I en mezcla. Entonces, esta notación es la que vamos a utilizar y creo que no hay confusión. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es detallar las relaciones termodinámicas de las propiedades molares parciales. Para ello, lo que vamos a hacer es considerar composición constante y además establecer que este operador propiedad molar parcial, si lo recordamos, es la parcial con respecto a NI a temperatura, presión y NJ distintos de I. Les comentaba que vamos a considerar a las relaciones termodinámicas a composición constante. Entonces, también utilizaremos el concepto o recordaremos el concepto de entalpía. Entonces, la entalpía, por definición, va a ser igual a la suma de energía interna más presión, volumen. Lo que vamos a hacer ahora es escribir esta entalpía, pero para las propiedades molares parciales. Para ello, lo que hacemos es multiplicar por ambos lados esta ecuación por el número de moles totales. Vean, aquí lo estamos haciendo. N multiplica H, pero además del otro lado, N multiplica a U, pero también multiplica al producto presión-volumen. Y N va a multiplicar a V. ¿Por qué? Porque tiene sentido físico. ¿Qué pasa si multiplicamos N por P? No tendría sentido multiplicar N por P físicamente, porque la presión siempre es una propiedad intensiva, mientras que V es una propiedad intensiva porque es una propiedad molar, pero si la multiplicamos por N, pasa a ser una propiedad total. A la expresión que define a la entalpía, que ya está multiplicada por el número de moles totales por ambos lados, hasta este momento podemos aplicarle el operador molar parcial, es decir, que cada uno de estos términos debe de ser una función del número de moles para poder aplicar este operador diferencial parcial. Por tanto, este operador lo vamos a aplicar en ambos lados de la ecuación, tanto a este lado como a este otro lado, y del lado derecho aplicaría a ambos términos, tanto a U como al término presión-volumen. Por tanto, lo que hacemos es, antes de aplicar el operador molar parcial, siempre es importante expresar las propiedades totales, es decir, si son molares, multiplicarlas por el número de moles. Por tanto, hacemos esto, aplicamos el operador molar parcial y vean que a cada término se le aplica el operador de tal manera que, por ejemplo, para el término NH nos quedaría la parcial de NH con respecto a NI. Vean, aquí aparece en el operador a temperatura, presión y NJ distintos de I. De la misma manera hacemos para U y para el término presión-volumen. Por tanto, vean que cada una de estas corresponde a la propiedad molar parcial por definición, es decir, que la propiedad molar parcial I va a ser igual a esta derivada. Si las comparamos, vean que cada una de ellas corresponde a la propiedad molar parcial. De acuerdo a la notación,
Entonces nos quedaría que la entalpía molar parcial del componente I va a ser igual a su energía interna más presión por el volumen molar parcial y establece la relación entre propiedades molares. De la misma manera, entonces aprendemos que vean, es suficiente escribir a partir de la relación termodinámica de la definición de la propiedad, es suficiente colocarla en términos de las propiedades molares parciales. ¿Por qué? Porque al aplicar el operador resulta que la expresión original la podemos anotar exactamente igual, solamente que en la notación de propiedad molar parcial. De tal manera que análogamente tendríamos para la energía libre de Helmholtz y también para la energía libre de Gibbs en términos de las propiedades molares parciales. Ahora sí, para las relaciones termodinámicas y expresadas en términos de las propiedades molares parciales, como comentamos antes, va a ser suficiente la ecuación original expresarla en la notación de propiedad molar parcial, de tal manera que, por ejemplo, para la relación termodinámica para la energía interna, la derivada de U a composición constante va a ser igual a la temperatura de S menos presión de UV. En términos de propiedades molares parciales, tendríamos que multiplicar ambos lados por el número de moles totales. Además, aplicar el operador molar parcial y obtendríamos directamente esta expresión. Por tanto, nos ahorraremos esta parte de multiplicar y aplicar el operador una vez que vamos a obtener una similar a la original, pero en términos de propiedades molares parciales. Para la entalpía nos quedaría entonces, de acuerdo a esta expresión, en términos de las propiedades molares parciales, en este caso sería la entalpía molar parcial, para la energía libre de Helmholtz de manera similar y para la energía libre de Gibbs. Vean que entonces la termodinámica que hemos desarrollado se aplica a las propiedades molares parciales con tan solo expresarlas en términos de ellas. Además, recordando que el potencial químico es exactamente igual a la parcial de Ng con respecto a Ni, a presión, temperatura y Nj distintos de I. Vean que esta derivada es exactamente igual a la propiedad G molar parcial del componente I. Es decir, que el potencial químico es exactamente igual a la energía libre de Gibbs molar parcial del componente I en mezcla. Es importante este resultado y vamos a utilizarlo más adelante. Ahora vamos a aprender a evaluar las propiedades molares parciales, recordando que la propiedad molar parcial M del componente I en mezcla está dada por esta expresión. Por esta parcial es su definición. Además, llegamos al resultado de que la propiedad M de la mezcla en términos de las propiedades molares parciales es igual a esta sumatoria. Vamos a considerar que el sistema sea un sistema binario, es decir, la mezcla más sencilla, formada por el componente 1 y por el componente 2. Si la propiedad M, dada por esta expresión, la aplicamos para el sistema binario, resulta en la suma de estos dos términos. Vean, sería M1 por X1 más M2 por X2. Aquí está lo que hemos comentado. Si lo que hacemos ahora es tomar por ambos lados la derivada, entonces nos quedaría de este lado la derivada de M, mientras que del otro lado sería la derivada del producto de dos funciones, M1 por X1, más la derivada también del producto de dos funciones, M2 por X2, ambas como propiedades molares parciales. Lo que hacemos entonces es calcular la derivada del producto de dos funciones. Por tanto, quedaría la derivada del primero por el segundo más el segundo por el primero. Esto es el primer término. Y aplica lo mismo para el segundo.
Vean, aquí aparecen estos términos. Son 4 términos. Ahora lo que hacemos es utilizar la ecuación de Gibbs-Duhem que antes deducimos y que se aplica para una temperatura y presión dadas. Por tanto, todo lo que hagamos será a temperatura y presión fijas. Si recordamos, la ecuación de Gibbs-Duhem establece que la sumatoria de XY derivada de la propiedad molar parcial del componente Y debe ser igual a 0. Para el sistema binario, nos quedaría entonces X1 derivada de la propiedad molar parcial del componente 1, más lo mismo para el componente 2 y la suma debe de ser igual a 0. Lo que hacemos entonces es este resultado, este término más este debe de ser igual a 0 y lo sustituimos aquí. Es decir, que X1 más X2, ambos multiplicados por las derivadas de sus propiedades molares parciales, son 0. Por tanto, permanecen solamente este término y este otro. Vean que aquí aparece este resultado que hemos comentado. Además, sabemos que la suma de las fracciones molares de un sistema y de todos sus componentes debe ser igual a la unidad. En este caso, son 2 componentes. Por tanto, X1 más X2, que son sus composiciones molares, entonces debe ser igual a 1. Si por ambos lados de esta ecuación tomamos la derivada, pues entonces nos quedará la derivada de X1 más la derivada de X2, aquí aparece, igual a la derivada de 1. Pero 1 es constante, por lo tanto es igual a 0. Reacomodando esta igualdad, que es esta suma igual a 0, la expresamos o la podemos expresar de acuerdo a este resultado. Este resultado lo vamos a insertar en esta ecuación. En esta parte, es decir, la derivada de X1 es función de la derivada de X2 y viceversa. Esta ecuación, que es el resultado que antes obtuvimos, establece la relación de derivada de X1 con derivada de X2. Esta expresión la sustituimos también en la expresión que obtuvimos antes, que es esta, pero de X2 en términos de X1 es igual a menos de o derivada de X1. Lo que vamos a hacer ahora es despejar de esta expresión el término de m con respecto a x1 o de m entre dx1. De acuerdo al álgebra nos da este resultado. Además de la propiedad m de la mezcla en términos de propiedades molares parciales, a partir o más bien del sistema binario que estamos estudiando, es igual a esto. Entonces, lo que hacemos ahora es de esta expresión despejar m1. También de esta misma expresión despejar m2. Cuando despejamos m1 nos queda este resultado. Cuando despejamos m2, el resultado que obtenemos sería el que aparece aquí. Ambos resultados los podemos sustituir en esta parte, pero vamos por partes. Primero, mantenemos m1 como aquí aparece y lo que sustituimos es m2 en términos de m y también de la propiedad molar parcial m1. El resultado es este, que lo que hacemos ahora es álgebra llegando a esta última expresión, recordando que la sumatoria de x1 más x2 es igual a la unidad. Esto es para reducir términos y tomamos entonces la restricción de sumatoria de fracciones molares, que en este caso x1 más x2 es igual a la unidad. En la siguiente diapositiva insertamos ese resultado en esta expresión y vamos a ver qué nos resulta. De este resultado que obtuvimos antes, donde comentamos que x1 más x2 es igual a la unidad,
lo sustituimos y el resultado que se obtiene sería el que está apareciendo en esta expresión. Ahora, si de esta expresión despejamos M1, ustedes hacen el álgebra, la propiedad molar parcial M1 va a ser igual a M más X2 por la derivada de M con respecto a X1. Este resultado es importante y nos va a ayudar a evaluar las propiedades molares parciales de una mezcla binaria. Además, este resultado lo podemos expresar no en términos de dx1, sino en términos de dx2 a partir de esta expresión. Sustituyéndola aquí, el resultado que obtenemos es el que aparece en esta ecuación. De la misma manera, y no lo vamos a hacer, se llega a una expresión para la propiedad molar parcial del componente 2, que va a ser igual a m menos x1 derivada de m con respecto a x1. Vean que son, tienen alguna similitud de estas expresiones. De estas expresiones establecemos que las propiedades molares parciales, tanto m1 como m2, son función de la propiedad de la mezcla, además de las fracciones molares. Si nosotros generalizamos el resultado que acabamos de obtener para M1 y M2 como propiedades molares parciales, entonces generalizando, en lugar de colocar subíndice 1 o 2, colocamos subíndice i. La propiedad M permanece, vean, aquí está. Después es menos en ambas expresiones y aquí sería x2 subíndice 2 diferente al 1 y aquí subíndice 1 diferente al 2. Por lo tanto, aquí se emplea un subíndice diferente a i, que en este caso va a ser k. Desde luego k va a ser diferente a i. Y denotamos la parcial de m, que en este caso aparece en ambas, la parcial de m con respecto a x o a la derivada de x con el subíndice que tiene este término, que en este caso va a ser k, entonces con respecto a xk. ¿Quién permanece constante? La temperatura y presión, porque todo lo hemos hecho a temperatura y presión constante, y las xj distintas de i, y también las j distintas de k. Entonces, esta es la expresión generalizada. ¿Qué pasa si esta la anotamos ahora para un sistema ternario? Bueno, los subíndices i y j van desde 1 hasta 3, es decir, contemplando los tres componentes, que si nosotros las expresamos, o más bien sustituimos y variamos cada subíndice en esta expresión, resulta que para un sistema ternario, entonces i toma el valor primero de 1. Aquí aparece 1, va a ser igual a m, aparece aquí, y esta sumatoria tendrá que ser para k distintas de i. Es decir, que para cuando i vale 1, k no puede tomar el valor de 1, por lo tanto será x2 derivada de mx2 permaneciendo 3 constante menos ahora x3 por la derivada de m con respecto a x3 permaneciendo x2 constantes. Vean que el subíndice 1 no aparece en estos términos en derivadas, pues de acuerdo a la generalización, j debe de ser distinto de i y también distinto de k. De la misma manera, en la siguiente diapositiva encontraremos para M2 propiedad molar parcial para un sistema binario, así como M3 propiedad molar parcial. En esta diapositiva se presentan ahora las expresiones para la propiedad molar parcial del componente 2, que está dada por este término. Ustedes van a detallarlo más. También para M3 molar parcial, esta es la expresión y ustedes también van a detallarla. Lo que nos interesa ahora es la interpretación gráfica de los resultados que hemos obtenido para el sistema binario. Anteriormente obtuvimos la propiedad M1 en términos de esta derivada de M con respecto a X1. También para M2 propiedad molar parcial
en términos de la misma derivada. Si nosotros representamos un diagrama bidimensional, en este caso en el eje Y vamos a denotar o vamos a representar a la propiedad M de la mezcla, y en el eje X vamos a representar la fracción molar, que en este caso es del componente 1. Desde luego, los valores de x1 van desde 0 hasta 1. Cuando x1 vale 0, tendríamos componente puro 2. Cuando x1 vale 1, tendríamos componente 1 puro. Bueno, aquí lo que estamos representando es la propiedad M en función de x1. La propiedad M, o la funcionalidad o el comportamiento más bien de la propiedad M en función de x1 está representada por esta curva que sigue el puntero. Esta curva nos denota M en función de x1. Por tanto, si nosotros establecemos o fijamos x1, que es la fracción molar del componente 1, entonces podemos localizar este punto que representa el puntero. Este punto tendrá coordenadas x1, m. Ahora, si nosotros trazamos en este punto esta tangente, que es una línea que corta exclusivamente a este punto, entonces será la derivada de m con respecto a x1. Es la tangente. Si recordamos, la tangente es, o más bien la derivada, es la tangente o es la pendiente de la tangente en este punto. Lo que vamos a hacer ahora entonces es hallar la pendiente m dada por la derivada de m con respecto a x1. Lo que hacemos entonces es localizar el punto x1 cuando este vale 0, y 2. ¿Por qué este punto? Vean que esta tangente tiene este punto con coordenadas 0, vean x1 vale 0, y 2. Y este punto también lo contiene, la tangente también contiene este punto, donde está el puntero con coordenadas x1 igual a 1, es decir, sería 1, y 2. Por lo tanto, estos puntos vamos a utilizarlos para calcular esta pendiente, además del punto que está con coordenadas x1, m. Recordando que la pendiente de una recta la podemos hallar a partir de conocer dos puntos. Por lo tanto, es lo que vamos a hacer para determinar esta derivada. Continuando entonces, para calcular la pendiente m minúscula, que es exactamente igual a la derivada de m, que es la propiedad de la mezcla, con respecto a x1. Lo vamos a hacer a partir de los siguientes puntos, de x1, m, que representa exactamente este punto, en donde está el puntero. Y el otro punto va a ser el 0, y 2, que de acuerdo a lo que representamos en este diagrama, es el que representa el puntero. Con estos dos puntos hallamos la pendiente m, que es esta derivada. Sería igual entonces a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Sustituyendo valores y reordenando la expresión, llegamos a que y2 es igual a m menos x1 derivada de m con respecto a x1, que si la comparamos al resultado que antes obtuvimos, ¿qué observamos? m es el mismo término, el signo también es el mismo y es menos. x1 es el mismo y la derivada, vean, también es la misma. Por tanto, m2 propiedad molar parcial debe de ser exactamente igual a I2. Y aquí está este resultado que es sumamente importante. Ahora, hacemos exactamente lo mismo, pero ahora hallamos
la pendiente en términos del punto x1, m y el punto 1, i1, que corresponde al punto que está marcándose ahora de acuerdo al puntero. Entonces hallamos la pendiente, también despejamos a la hora de sustituir en la pendiente los valores de las coordenadas de los puntos, despejamos i1 de tal manera que i1 va a ser igual a m más x2 derivada de m con respecto a x1, y si esta expresión la comparamos con el resultado que antes obtuvimos, entonces establece que m1 propiedad molar parcial va a ser exactamente igual a i1. Como resumen, tendríamos estos dos resultados marcados en recuadro. Les comentaba que en resumen, si nosotros queremos evaluar las propiedades molares parciales y conocemos la funcionalidad m con x1, entonces gráficamente lo que tendríamos que hacer es fijar la composición, en este caso x1 de la mezcla, en este punto de la curva que establece la funcionalidad de m con x1, trazamos la tangente, la extendemos de tal manera que encontremos los puntos que intersectan a la recta en x1 igual a 1 y también en x1 igual a 0, y esas intersecciones corresponden a las propiedades molares parciales, es decir, que I1 va a ser igual a la propiedad molar parcial del componente 1, mientras que I2 va a ser la propiedad molar parcial del componente 2. Entonces, numéricamente, al tener datos de la mezcla, en este caso de la propiedad M, en términos de la composición, gráficamente podemos determinar las propiedades molares parciales a cierta composición, tal como lo hemos explicado hasta este momento. Por lo tanto, la intersección de la tangente proporciona directamente el valor de las propiedades molares parciales, como lo hemos explicado antes. Lo que vamos a hacer ahora es estudiar qué pasa en las condiciones límite de una mezcla, es decir, qué pasa cuando x1 vale 0. A esta se le conoce como una condición límite. Veamos aquí, x1 más x2 es la unidad. Siempre debe de sumar esto, la sumatoria de las fracciones parciales, de las fracciones molares de cualquier mezcla. En este caso, como el sistema es binario, x1 más x2 debe de ser igual a la unidad. Pero ¿qué pasa si x1 vale 0? Sustituimos aquí. El resultado es que x2 vale 1. Es decir, que físicamente tendríamos en el sistema todo de 2, es decir, componente puro 2. Ese es un extremo. Analicemos ese extremo. Cuando x1 vale 0, que corresponde a este punto de la mezcla, pero además sabemos que ese punto es I2 y es exactamente igual a la propiedad molar parcial del componente 2, pero ¿qué pasa? Que en este punto no hay nada de 1, por lo tanto la propiedad molar parcial corresponde a la propiedad del componente puro 2. Este es el primer caso o la condición límite cuando x1 vale 0. Esto es en este extremo. ¿Qué pasa si nosotros trazamos la tangente en este punto? Bueno, la trazamos y hay una intersección. Esta intersección, de acuerdo a lo que antes vimos, corresponde a una propiedad molar parcial también, pero del componente 1. Bueno, como del componente 1 no tenemos nada, decimos que se encuentra a dilución infinita, es decir, que tiende a 0, pero hay trazas del componente 1 en la mezcla. Por lo tanto, esta propiedad molar parcial es la del componente 1, pero les ponemos el superíndice infinito.
y así se conoce como la propiedad molar parcial a dilución infinita. Y la leemos de esta manera. Trazamos la tangente exactamente en este punto. Ahora vamos al otro extremo. ¿Qué pasa en este punto como extremo o como condición límite? En este punto x1 vale 1. Si x1 vale 1, para que esto sea cierto, x2 debe de ser 0. Por lo tanto, de x2 no tenemos nada. Y x1 está todo en el sistema. De tal manera que a esta condición, el componente puro es el componente 1. Pero además, en este punto que si nosotros trazamos la tangente, este punto corresponde a I1, pero por lo que vimos antes es exactamente igual a la propiedad molar parcial del componente 1, pero de acuerdo a esta condición límite solamente tendríamos de ese componente, por lo tanto también va a ser igual a la propiedad del componente puro 1. Y en el otro extremo, ¿qué tendríamos? Bueno, como leemos de este lado, de acuerdo a lo que hemos visto, una propiedad molar parcial que corresponde a la del componente 2, pero va a ser a dilución infinita, es decir, que como no hay nada de x2, pues se dice que es a dilución infinita. Por lo tanto, esta es la propiedad molar parcial a dilución infinita del componente 2. Por lo tanto, hemos aprendido también a leer de esta gráfica m en función de x1 de la mezcla, desde luego la propiedad de m de la mezcla, hemos aprendido las condiciones límite. Cuando trazamos la tangente aquí, leemos la propiedad molar parcial 1 a dilución infinita, mientras que en el otro extremo corresponde a la del componente puro 2. Y en este otro caso, trazamos la tangente, leyendo en este punto la propiedad molar parcial 2 del componente 2 a dilución infinita, mientras que en este punto leeremos la propiedad del componente puro 1.